Bueno, otra vez ahora buenas noches, ya estamos comenzando. Eh, Informaciones que tenemos son pocas en realidad. Tenemos la actividad de Susana Berkovich, que va a ser en modo que podríamos llamar híbrido. ¿Te acuerdas la fecha? No, Exacta, no me bueno, dijiste, espera que... la decimos ahora. Y la actividad de Miguel Gastiazoro. El 9 de octubre, Susana. 9 de octubre, Susana Berkovich. Ahí lo que quiero que se tenga presente es que vamos a transmitir desde el Camarín de las Musas. No estamos muy seguros de cómo va a ser la calidad de la internet, como venimos teniéndola acá, estamos al lado del módem y es una internet de alta calidad. Pero no obstante, vamos a hacer o el intento de transmitir en ese modo híbrido, tanto la gente que esté presente allí como los que habitualmente están desde México. ¿Y Gastasoro cuándo? El 20 de noviembre. Y 20 de noviembre, Miguel Gastiazoro. Yo creo que la publicidad de Miguel ya está por salir, ¿verdad? Perdón, porque La, estoy viendo otra cosa. la publicidad de Salió lo mínimo. Ahora que en cuanto él me manda perdón, en cuanto me manda el Tenemos una galleta texto, haciendo lo suyo. Bueno, tomamos el trabajo. La idea que tengo es que podamos centrarnos en la idea de la realidad. Y les cuento cómo es que me atravesé con esto, para hacer bien honor a la lectura Sapien que venimos habitualmente haciendo, que no tiene una linealidad, avanza en zigzag, en medio de una lectura que también podríamos llamar ebria. Va para un lado, va para el otro. Preparando un trabajo que tengo que hacer a fin de año, retomé con mucha fuerza el texto de Jean Lalouche sobre el duelo. Y hay un capítulo en particular que al releerlo, al volverlo a pensar, eh, me fui dando cuenta cuán rico es ese texto y cuánto se puede utilizar de ese texto para lo que venimos trabajando acá. El capítulo que vamos a ver, la reunión que viene, es el capítulo respecto de la prueba de realidad. Yo creo que el título del texto de la luz es ¿de qué sería la realidad prueba? O si se quiere, ¿qué prueba la realidad? ¿Qué es este principio de realidad? Él va a dar unos ejemplos que por ahora los voy a dejar a un costado, pero lo que a mí eso me hizo pensar es, claro, tomamos por realidad, por ejemplo, vida o muerte. Alguien se murió, ya no está. El principio de realidad nos indica que como no está, se ha muerto. Ok, ¿por qué confiamos tanto en esa realidad? ¿Por qué tomamos tanto esa realidad como algo tan digamos, confiable? Y quiero mostrarles a dónde quiero llegar. Y si no es tan confiable, ¿por qué pensamos que la muerte sería la ausencia de alguien? ¿Por qué no podría haber otra forma de pensar? Tal como está demostrando Alush allí, con ejemplos que él da, la realidad no puede ser garante de nada. ¿Sí? ¿puede la realidad ser prueba de lo que sea? Perfecto. Así es como está traducido al castellano. Yo le di una vueltita más, pero lo vamos a ir viendo en la reunión que viene. ¿Por qué tomamos tan seriamente la realidad? Y si esa realidad puede ser puesta en cuestión, estas ideas de la muerte, del muerto, el duelo, ¿qué hay del otro lado de la realidad? Entonces, un día charlando con Estela en el auto, digo, bueno, podríamos hacer un trabajo que tuviera por título ¿Cómo piensan los muertos? Porque si Eduardo Kohn pudo escribir cómo piensan los árboles y encontrar todo un lenguaje que no pasa por signos, sino por índices o íconos, ¿cómo piensan los muertos? Me podrán decir ustedes, pero ¿qué tiene esto de fertilidad? Que me parece justamente que el psicoanálisis produce un desmontaje y una crítica enorme a la realidad como tal. La idea de inconsciente verdaderamente pone en jaque la idea de realidad. Y justamente un psicoanálisis, si ustedes quieren en términos clásicos, por ejemplo, hablar de atravesamiento del fantasma, o travesía del fantasma, depende cómo lo quieran traducir, o de la fantasía, no deja de ser un ir más allá. Yo me acuerdo de un chiste de Mafalda
donde Manolito estaba con un espejo y quería ver qué había atrás del espejo. Bueno, es cercano al psicoanálisis. Eso se acerca bastante a esta idea de ir más allá de esa realidad. Y voy a ver si puedo decir por qué. Porque esa realidad, ese constructo, ese marco, en cierta forma nos atrapa, nos delimita, nos limita, nos captura. Somos capturados por esa realidad. Esa realidad es algo que se nos impone y que luego uno no puede salir mucho de allí. Uno queda realmente atrapado. Y lo que observamos en los analizantes cuando vienen es cómo padecen esa realidad. Cómo el mundo se reduce a esa baldosa, es mucho más grande obviamente, pero a esa baldosa, a ese marco en los cuales quedan atrapados. Y el sufrimiento que eso produce. Entonces, ¿no será el psicoanálisis un instrumento preciso para desmontar esa realidad? ¿No será el psicoanálisis aquello que permite volver a caer en el caos? Para resurgir de ese caos nuevamente a un nuevo caoide o a una nueva realidad que no presione tanto, que permita, sin perder el contacto con los otros, poder vivir de otro modo. Estas fueron las primeras críticas que se hacían al psicoanálisis, ¿no? Enloquece a la gente, rompe las familias. Fueron las primeras críticas por el temor que esto llamado psicoanálisis provocaba para aquellos que están instalados en ese principio de realidad, obviamente. Y desde ese punto de vista se puede entender la noción de Lacan de la subversión del sujeto. Hay una subversión, se subvierte esa realidad. Aparecen otras realidades, se pluralizan. Y junto con esas otras realidades, posicionamientos distintos. Y aquello que en determinado lugar no podía ser pensado, de repente es pensado, aceptado, y uno puede ver esas mutaciones de la subjetividad, o si se quiere, de la singularidad de cada quien. Ciertas rigideces que comienzan en un análisis, conforme pasa el tiempo, parecen haberse aflojado. Por lo que habitualmente decimos reinventarse o poder pensar de otro modo, me doy cuenta que por ahí yo con esto. Es decir, esa realidad, que esto es lo que me quedó del texto de Luz, entre otras cosas, de ese punto en lo que Estela marcó ese capítulo, la realidad nos pone a prueba. Pero nos pone a prueba en el sentido de un examen de escuela, tenemos que aprobar. Entonces, si la realidad es prueba de algo, es de nuestro sometimiento y nuestro interés, inclusive, de quedar bien, de poder ser aceptados. Es una prueba en el sentido de dar un examen. Alush concluirá que la realidad no puede probar absolutamente nada. Lo dejamos para la próxima reunión. A partir de esta introducción, tuve que retomar un texto que hacía tiempo que no leía, de Guattari Deleuze, que se llama ¿Qué es la filosofía? Vamos a hacer una lectura ahora del capítulo último, a la conclusión, así entramos por atrás, que se llama Del caos al cerebro. Y van a ir viendo cómo esta pequeña introducción que hice va cobrando ciertos sentidos. Si le pido a Estela si puede leer, yo voy a seguir la lectura en francés, porque hay algunas cositas sin intervenir a cada rato que voy a intentar eh, ver cómo se va cotejando un texto con el otro. Desde el principio. Sí, desde el principio, es fácil de leer, ¿eh? Solo pedimos un poco de orden para protegernos del caos. No hay cosa que resulte más dolorosa, más angustiante que un pensamiento que se escapa de sí mismo, que las ideas que huyen, que desaparecen apenas esbozadas. Fíjense lo notable de este texto, ¿no? Solo pedimos un poco de orden para protegernos del caos. Bueno, ese orden también constituye una realidad que no es sino un orden. Orden que nos, entre comillas, protegería. Quizás yo me excedí antes, pero vuelvo a excederme, que también nos apresa. De hecho, creo que la bandera de Brasil en un tiempo tenía
devisa de Augusto Conte, orden es progreso. Entonces, el orden en el ejército se llama orden cerrado, la repetición de lo mismo, la repetición de lo mismo. Porque si no, el caos. Entonces, ideas que huyen, que desaparecen apenas esbozadas, roídas ya por el olvido o precipitadas en otras ideas que tampoco dominamos. Son variabilidades infinitas cuyas desaparición y aparición coinciden. Son velocidades infinitas que se confunden con la inmovilidad de la nada incolora y silenciosa que corren sin naturaleza ni pensamiento. Es el instante del que no sabemos si es demasiado largo o demasiado corto para el tiempo. Fíjense ahí el caos, ¿no? Cuando uno no puede medir el tiempo. Nuestra necesidad permanente de medir el tiempo, de estar a tiempo. La impronta de ese tiempo y el ser. Entonces, de repente acá, acercarse a ese caos es empezar a perder poco a poco esas medidas, incrustadas en nosotros, pero que si nos dejamos acercar mucho al caos, empiezan a vacilar. Recibimos latigazos que restallan como arterias. Incesantemente extraviamos nuestras ideas. Por este motivo nos empeñamos tanto en agarrarnos a opiniones establecidas. Claro, acá mismo me pasa. Bueno, vamos a leer algo, porque me empiezo a acercar al caos, empiezo a no saber lo que digo. Ideas que de repente parece que uno tiene con cierta claridad, de golpe se borran, no están. Hay que como pescarlas, tratar de agarrarlas. Y como uno va perdiendo, como si fuera una estela en el agua que la querés atrapar y se te escapa, volver a opiniones que ya están detenidas, que ya están conformadas, que ya son aceptadas, da una tranquilidad. Yo creo que esto es lo que nos pasa con el psicoanálisis. Siempre es más cómodo volver a lo establecido, a lo que ya se sabe, a lo que se supone que ya estamos todos de acuerdo. Inconsciente, pulsión, transferencia, repetición, está perfecto. Cierto movimiento, pero que en el fondo es como en calecita, porque se mueve pero está siempre en el mismo lugar. Porque cuando uno se sale de eso, empieza de nuevo el caos. Pero no habría pensamiento sin caos. La aventura de pensar justamente es soltar lo establecido. Si no, no hay pensamiento. A veces me da la impresión que uno confunde repetición con pensamiento. Que se repitan cosas no quiere decir que hay pensamiento. La aventura de pensar, el soltar amarras, es justamente como tirarse a ese caos. Porque lo que ya está establecido, ¿qué podemos encontrar si no lo que ya se encontró? Si no lo que ya está. ¿Qué de nuevo habría allí? Sería como cambiar el orden en el supermercado de los objetos para pensar que uno está en otro supermercado, pero siempre lo mismo. Dale. Solo pedimos que nuestras ideas se concatenen de acuerdo con un mínimo de reglas constantes. Y jamás la asociación de ideas ha tenido otro sentido. Facilitarnos estas reglas protectoras, similitud, contigüidad, causalidad, que nos permiten poner un poco de orden en las ideas. Pasar de una a otra de acuerdo con un orden del espacio y del tiempo, que impida a nuestra fantasía, el delirio, la locura, recorrer el universo en un instante para engendrar de él caballos alados y dragones de fuego. Claro, porque uno se empieza a acercar a estas ideas más delirantes, que vamos a ver más adelante que el arte se lo permite. El poderse sumergir más en esos espacios donde ciertas fantasías, casi como los sueños, que me siguen fascinando, porque los sueños tienen cosas que están por fuera absolutamente de ese principio de realidad. Sí, entiendo, me podrán objetar y es válido. Freud quiso buscar una lógica, otra lógica de eso, y quizás la encontró. Pero aún así hay como una especie de protosueño, que lo que podemos decir de un sueño es el relato de un sueño.
no podemos decir el sueño, porque tenemos que estar durmiendo para decir el sueño. Es decir, el relato de un sueño no es el sueño, es lo que quedó o lo que se pudo atrapar de ese sueño, cuando ya pasa a estar, de alguna manera, en ideas que se elaboran de tal manera que puedan constituir un discurso semicomprensible, medianamente comprensible. Vamos a repetir eso. Pero no existiría un poco de orden en las ideas si no hubiera también en las cosas o estado de cosas un anticaos objetivo. Dos puntos, dice. Si el cinabrio fuera ora rojo, ora negro, ora ligero, ora pesado, mi imaginación no encontraría la ocasión de recibir en el pensamiento el pesado cinabrio con la representación del color No, rojo. esto tan difícil es Kant. El Sí. cinabro es Ética de la razón pura. Sí, el cinabro es de donde se extrae un material pesado como el mercurio. ¿Digo? Sí. Y por último, cuando se produce el encuentro de las cosas y el pensamiento, es necesario que la sensación se reproduzca como la garantía o el testimonio de su acuerdo. La sensación de pesadez cada vez que sopesamos el cinabrio, la de rojo cada vez más, cada vez. El cinabro en mano, dice con la mano en la traducción, en la Acá no. original Bueno, francesa. es que sopesar es con la Sí, mano. ok. El cinabrio, la de rojo, cada vez que lo contemplamos con nuestros órganos del cuerpo que no perciben el presente sin imponerle la conformidad con el pasado. Todo esto es lo que pedimos para forjarnos una opinión, como una especie de paraguas que nos proteja del caos. De todo esto se componen nuestras opiniones, pero el arte, Acá empieza a complejizarse el texto, ¿eh? Pero el arte, la ciencia, la filosofía exigen algo más. Trazan planos en el caos. Yo agregaría el psicoanálisis. ¿Mm? Estas tres disciplinas 4 con el psicoanálisis. no son como las religiones que invocan dinastías de dioses o la epifanía de un único dios para pintar sobre el paraguas un firmamento. Sí, acá dicen, no es paraguas, sombrilla. No sé por qué tradujeron paraguas, porque ombrelle en francés es sombrilla y parapluie es paraguas. Me parece que es más abarcativo. No sé, lo que pasa es que son para distintas cosas. Bueno, acá el sentido es que para confrontarse con el caos es necesaria alguna protección. Como las figuras de una urdoxa de la que derivarían nuestras opiniones. No sé qué es una urdoxa. No olvide que pero lo tengo en el teléfono. Claro. Si no, no entendemos. Entonces repito eso porque si no, no. ¿Sí? Pero el arte, la ciencia, la filosofía exigen algo más. Trazan planos en el caos. Estas tres disciplinas no son como las religiones que invocan dinastías de dioses o la epifanía de un único dios para pintar sobre el paraguas o la sombrilla un firmamento, como las figuras de una urdoxa de la que derivarían nuestras opiniones. Si alguno de ustedes puede explico. googlear urdoxa, tiene que ver con opinión, pero ahora no me acuerdo bien cómo era la acepción. Cuando alguno de ustedes lo tiene, levanta la mano y lo escuchamos. La filosofía, la ciencia y el arte quieren que desgarremos el firmamento y que nos sumerjamos en el caos. Solo a este precio le venceremos. Y 3 veces vencedor crucé el Arqueronte. El filósofo, el científico, el artista. Acá dice el sabio. En lugar de filósofo. No, del científico o el artista. Bueno, el filósofo, el sabio, el el artista. científico, el artista, parecen regresar del país de los muertos. Lo que el filósofo trae del caos son unas variaciones que permanecen infinitas, pero convertidas en inseparables, en unas superficies o en unos volúmenes absolutos que trazan un plano de inmanencia secante. Ya no se trata de asociaciones de ideas diferenciadas, sino de reconcatenaciones por zona, de indistinción en un concepto. Fíjense que el trabajo del psicoanálisis propondría de alguna forma esto también.
la idea freudiana de la atención flotante, dejar que emerja, que las distinciones y el orden que tiene un discurso se pierdan porque ya no había quien lo está leyendo como tal. El leer de otro modo, esto lo esclarece bastante bien. Si la escucha analítica sería más bien un oír que un escuchar, puesto que si deviene un escuchar con atención, ya no es flotante, que es un oxímoron la atención flotante. Pero es una atención sin atención. Entonces tenemos alguien que habla, alguien que oye, como cuando se escucha, no sé, una música lejana, y algo puede entonces sobresalir, y algo puede impactar, algo puede advenir. Pero se pierde de todo lo que podríamos llamar el orden del lenguaje. Todo aquello que está preestablecido como significando de una manera y no de otra cosa. Es decir, no es una discursividad que propone un diálogo de entendimiento. En sí una sesión es más del orden del no entendimiento que del entendimiento. Y si me permiten, de un pequeño ejercicio de caos. ¿Lo tenés? Sí, es como un concepto primario, no un concepto. Urdo. El ur es del alemán el prefijo que es primario, ¿sí? Y fundamental, Sí, por eso es lo que sostiene, lo que quiere claro. romper el, el discurso Una religioso. creencia originaria, Exacto. algo así. Y esto nos viene bien para quienes estamos tratando de comprender algo del psicoanálisis, porque las escuelas analíticas tienden a elegir dioses. Claro, pues dice que de esas urdoxas es que Claro, derivan nuestras opiniones. exactamente. Como con cierta Como garantía. preconceptos, como algo ya preconcebido que Exactamente. uno va, Ahí no se habría basa en caos, eso, ahí no lo que poder habría, moverte. claro, hay una única idea. Bueno, che, lo hemos padecido muchísimo, ¿no? Freud dice, Lacan dice, ¿cuántas escuelas hacen del dios Freud o del dios Lacan la palabra autorizada? Ahí tienen ustedes entonces ya un pequeño dios, un pequeño rey o un gran rey, o toda una urdoxa, de la cual luego desprenderemos las opiniones, en el sentido de volver a decir algo parecido a eso que fue dicho. Se podrá objetar que quizás para comenzar sea necesario cierta repetición. Se podrá objetar que quizás uno no puede sin preparación previa tirarse a la pileta. Habrá que primero aprender a nadar. Pero cuando uno puede flotar, cuando uno ya puede atreverse a pensar, ¿no es momento de correr el centro para que no haya centro? ¿No es momento de dar un paso más? Y justamente casi un deber de cuestionar eso que ya está establecido, de descentrarlo, de realojarlo en otro lugar. Que el mismo Freud lo que hizo cuando comenzó fue cuestionar el centro. La idea de inconsciente no tiene centro. Podrán objetarme que Freud habló de un ombligo, del Querunselewesen, que es en alemán, ese ombligo, pero eso era para el sueño. ¿Hay en el inconsciente referencias? Bueno, seguimos leyendo un poquito. El científico, que es el sabio, El sabio, por lo menos en la edición francesa, trae del caos unas variables está igual que en el francés, en itálica. en itálica, Sí. entonces, el científico trae del caos unas variables convertidas en independientes por desaceleración. Esto es fundamental, porque entonces sería la idea que el caos es una velocidad infinita y si uno se mete ahí llevado casi por esa velocidad. Si se logra volver, cualquier partícula que uno pudiera sacar debe ser lentificada para poderse ver. Entonces esa variable, que sigue siendo variable, sin embargo, al entrar en cierta, porque en francés es más, en cierta detención de la velocidad, en cierta disminución de la velocidad, por un instante puede verse. Esto, Jean-Henri Melenot, en una conferencia que dio alguna vez en Córdoba, él hablaba del relámpago.
¿te acordás? Que Entonces, iluminaba. claro, el relámpago ilumina y de repente uno puede ver los edificios a la noche que uno no estaba Un viendo, instante. pero es un instante, ¿eh? Y luego ya no lo veo. Es ese instante en que el sabio dice, vi esto, miren, acá está, y se escabulle. Bueno, el científico trae del caos unas variables convertidas en independientes por desaceleración, es decir, por eliminación de las demás y variabilidades cualesquiera susceptibles de interferir. Claro, tiene que separar. De tal modo que las variables conservadas entran bajo unas relaciones determinadas en una función. Ya no se trata de lazos de propiedades en las cosas, sino de coordenadas finitas en un plano secante de referencia que va de las probabilidades locales a una cosmología global. ¿Qué es lo que siempre pasa? De un pequeño saber, luego se hace algo agrandado absolutamente. Mm. Se lo lleva a un universal. Y luego confundimos lo que era en principio un trazo con todo un edificio teórico. Y se le pone más, y se le pone más, y se le carga más, y se le carga más. Y parece algo cerrado después. Se vuelve global. Sí, Además pasa de lazos de propiedades a coordenadas claro, finitas en un plano, o sea claro. que hay una diferencia. Extraigo, Mm. bueno, es un poco lo que hizo Freud, tratar de sacar. A veces es más claro en Jung, en el libro rojo, cuando él quería directamente meterse en ese caos y sacar lo que pudiese de allí. De allí que la torre que él construye, siguiendo indicaciones de este sabio Filemón con quien él hablaba, que está en Suiza, sería una mostración que él logró entrar y logró luego replicar en 3 dimensiones en nuestra realidad una torre dictada totalmente por este hombre Filemón. Esto lo pueden encontrar en alguna revista Opacidad, un texto que yo traduje de José-Henri Melenot sobre Jung. Poco conocido el texto, pero es muy bueno, ¿eh? Es sobre el libro rojo. El artista trae del caos unas variedades que ya no constituyen una reproducción de lo sensible en el órgano, sino que erigen un ser de lo sensible, un ser de la sensación, en un plano de composición anorgánica capaz de volver a dar lo infinito. Está viendo que en lugar de variables dice variedades acá. Ahí también cambia la No, ahora palabra. sí, variedades, porque justamente ya no son Claro, por variables, eso. son variedades. Claro, eso es Porque el importante. artista trabaja el caos de otro modo. Claro. Son como vecinos, son vecindades, pero son maneras distintas, la del sabio, la del filósofo, yo agregaría la del psicoanalista, y la del artista para trabajar esos encuentros con el caos. Sensaciones y Bueno, el artista claro, apunta más a la la sensación, sensibilidad de lo claro, sensible. exactamente. La lucha con el caos que Cézanne y Klee han demostrado en acción en la pintura, en el corazón de la pintura, vuelve a surgir de otra manera en la ciencia, en la filosofía. Siempre se trata de vencer el caos mediante un plano secante que lo atraviesa. El pintor pasa por una catástrofe o por una revolta y deja sobre el lienzo el rastro de este paso, como el del salto que le lleva del caos a la composición. Las propias ecuaciones matemáticas no gozan de una certidumbre apacible, que sería como la sanción de una opinión científica dominante, sino que salen de un abismo que hace que el matemático salte a pie juntillas sobre los cálculos, prevea otros que no puede efectuar y no alcance la verdad sin darse golpes a uno y a otro lado. Es la historia del pensamiento, Sí, siempre avanza de golpe en golpe. Si ustedes toman el seminario de Lacan y hacen una cronología, van viendo los golpes que se va pegando. Y cómo tiene que volver para atrás y tiene que luego avanzar y volver para atrás y luego avanzar. El mismo Freud también, ¿no? Cómo va cambiando su teoría de la sexualidad o 3 ensayos para una teoría sexual. Creo que la comienza en 1905 y no la termina nunca, porque en el fetichismo del 27 la vuelve a retomar. Es decir, que 22 años después se está preguntando esta cuestión de la sexualidad. Avanza, retrocede, se cae, se vuelve a levantar.
sea, me parece que el valor de estas personas, de estos autores, es tolerar trastabillar con el caos, caerse y levantarse, caerse y levantarse, caerse y levantarse. El pensamiento filosófico no reúne sus conceptos dentro de la amistad, sin estar también atravesado por una fisura que los reconduce al odio o los dispersa en el caos existente, donde hay que recuperarlos, buscarlos, dar un salto. Es como si se echara una red, pero el pescador siempre corre el riesgo de verse arrastrado y encontrarse en mar abierto cuando pensaba llegar a puerto. Las tres disciplinas proceden por crisis o sacudidas, de manera diferente. Esto también es a señalar, el psicoanálisis no puede avanzar de manera lineal, como a veces observamos en los cursos universitarios. Y es comprensible. Si hacemos un distingo entre formación e información, bueno, la información puede mostrar como que ha habido una evolución de un pensamiento, pero eso sería pensar que hay una psicogénesis. Y en realidad lo que hay es un caos, una caída, una levantada, una caída, una levantada, muy desordenado e imposible de poder englobar, porque la realidad, si queremos tomar lo que estamos criticando, es compleja, es compleja. Es decir, que nadie que tome un punto de vista puede atribuirse toda la realidad. Complejo viene de complexus, que en latín es abrazar, es un montón de cosas que se ponen en juego que siempre nos van a exceder. Cuando yo leía esto, claro, en cierto momento de la juventud del psicoanálisis, uno creía tener la precisa. La precisa es el psicoanálisis. Todo lo demás no sirve para nada. Y se observaba hasta como bandos, ¿no? Porque luego se replica dentro del mismo psicoanálisis. De los kleinianos, los lacanianos, los freudianos. Después también dentro de los lacanianos, los lacanoamericanos, los lacanianos de Francia. Como que cada quien siente tener la precisa. Y es un problema que yo observo, que ahora creo que estoy observando menos, que era, por ejemplo, descalificar la psiquiatría, como si fueran enemigos. Hay un texto de Lacan que se llama Psicoanálisis y Psiquiatría, donde Lacan dice, bueno, también los psicoanalistas entiendo que hagan esto, porque también los psiquiatras los atacaban como falta de rigor, falta de cientificismo. Yo no lo observo tanto en Argentina hoy en día, no sé tu opinión. Hay un trabajo mucho más de paridad, No, sí. pero ha habido un tiempo donde el psicoanálisis o el psicólogo no entraba tan fácilmente. De hecho, en la APA, en Argentina, no podían entrar los psicólogos, sino eran médicos. Fíjense la fuerza de la ciencia con la urdoxa médica, descartando todo lo otro. Pero nadie, si leemos Guattari, si leemos Lacan, si leemos Freud o Alush, no hay un punto desde el cual uno pueda decir, acá tengo la globalidad. Siempre va a ser fragmentario. Y al ser fragmentario, esto pega en nuestra práctica, porque lo mejor que nos puede pasar es darnos cuenta que no tenemos esa totalidad, porque nos permite escuchar, porque nos permite sumergirnos en el caos, porque nos permite incluso someternos al ridículo, porque no se nos cae la identidad por meter la pata o por decir, mire, no entendí, porque no es el lugar del experto y en eso está su expertise, en que no hay nada que tenga que ver con el experto. Como si dijéramos, donde aparece el experto, desaparece el psicoanálisis. No, ya nos queda lugar. ¿Por qué? Porque volvemos entonces a ese discurso religioso. Lo dijo Lacan, lo dijo Freud. Hay un primer Lacan, un segundo Lacan, un tercer Lacan. Hay un Lacan del imaginario, un Lacan de lo simbólico, un Lacan de lo real. En un tiempo en la facultad se había dado por solo dar hasta el segundo Lacan, porque el de lo real los alumnos no lo podían entender. Era para los especialistas, o algo para estudiar en grupo de estudio o en escuelas analíticas.
esa tupacamarización de Lacan o del psicoanálisis. Dale, vamos a ver un poquito más y después abrimos a debate. No importa, de cualquier lugar puedes tomar. Eh, bueno, muy de nuevo eso. Diríase que la lucha contra el caos no puede darse sin afinidad con el enemigo, porque hay otra lucha que se desarrolla y adquiere mayor importancia contra la opinión que pretendía, no obstante, protegernos del propio caos. ¿Se dan cuenta? Luchar contra una opinión, claro, es el discurrir de un psicoanálisis, porque el paciente mismo tiene que luchar contra aquello que le da cierta tranquilidad, porque también el analizante se sumerge en el caos. No es gratuito, sale más confundido de lo que entró. Entonces, ciertas opiniones protegen. Por ejemplo, el diagnóstico. Usted tiene tal cosa y bueno, ¿qué voy a hacer? Estoy enfermo, tengo tal cosa, y me agarro de eso. Entonces, desmontar un diagnóstico para volver al caos, salir del síntoma, que en el fondo es un huésped bien recibido, como dice Freud, porque tranquiliza el síntoma. No me deja vivir, pero me da un lugar. Y en ese lugar puedo vivir, aunque no me deje vivir. Es conocido. Exactamente, Como brillante. dicen ahora, salir de la zona de confort, que está Exactamente. de moda decir eso. Síntoma es Este, pensado por Freud como un lugar de amarra, eh, que no, ¿cómo lo suelto? ¿Quién me garantiza que me va a pasar si suelto mi síntoma? Puede venir algo peor. Claro, eso que decís es muy clínico. Y el analizante no se da cuenta que ya está en lo peor, que lo peor que le puede pasar, le está pasando. Y aún así a veces no suelta, porque imagina algo peor después. Entonces es justamente esto, saliendo de un contexto clínico, yendo a un contexto de formación, la verdad que aventurarse con otros autores es también muy peligroso. Porque al salirme del punto de comodidad, por ejemplo, lacaniano o freudiano, entro a ver otras ideas que de alguna manera atentan contra la idea que yo tenía ya armada. Y entonces empiezo a vacilar. Y si vacilo, ¿de qué me agarro? Ya lo habíamos hablado acá en el viaje, del pincel. Yo creo que igual en algún momento Lacan dice, tengan confianza en el inconsciente. Yo creo que el inconsciente tiene algo de esa pulsión que siempre aparece y que siempre produce algo. Bueno, vamos un poquito más. En un texto violentamente poético, Lawrence describe lo que hace la poesía. Los hombres incesantemente se fabrican un paraguas, ¿otra vez? Sí, Que les sombrilla. resguarda, Ujú. en cuya parte inferior trazan un firmamento y escriben sus convenciones, sus opiniones. Pero el poeta, el artista, practica un corte en el paraguas, rasga el propio firmamento para dar entrada a un poco del caos libre y ventoso, y para enmarcar en una luz repentina una visión que surge a través de la rasgadura. Primavera de Wordsworth Poema de o Manzana, claro, de Cézanne, silueta de Macbeth o de Acab. Entonces aparece la multitud de imitadores que restaura el paraguas con un paño que vagamente se parece a la visión, y la multitud de glosadores que remiendan la hendidura con opiniones, comunicación. Esto tiene una Es fuerza de... hasta poético, como lo dice, que digo, en un Bueno, punto, ¿eh? Deleuze es un escritor, Sí, eh, digamos, es un escritor de fuste, una buena pluma. una buena pluma. No quiero ser injusto con Guattari, este es el último libro, que es Sí. la filosofía que firman juntos. Eh, Pero claramente es, es decir, una maravilla. Volver a leer esto sí, sí, porque con detenimiento. Se deja que la gata muere. estoy al mismo tiempo Siempre que estamos sosteniendo la acá, gata. los gatos vienen a molestar, porque Perdón, no perdón. toleran que no les demos bolilla. Em, entonces, desde en un texto Sí, poético. En un texto violentamente claro, poético, violenta. Vamos a hacer una pequeña distinción, ya que ella tuvo la sagacidad de ahora que lo marcar lo leo, violento. Tenemos que saber distinguir la violencia de lo brutal. Porque la violencia tiene
ciertos aspectos positivos. Porque la verdad es violenta. Porque muchas veces en esa violencia aparece luego algo positivo. En cambio, la brutalidad no tiene nada de positivo. Pero en apariencia no es violenta. Piensen ustedes en la burocracia. No hay nada más brutal que la burocracia. No hay nada más brutal a veces que los buenos modales para sacar de quicio a alguien. Pero uno no observa nada de violencia allí. Es un texto que por violento despierta. El psicoanálisis es violento porque despierta. La interpretación cuando es justa es violenta. Lean ustedes ese texto asombroso de Alush, que creo que no sé ahora cómo es el título, creo que cuando yo lo leí hace muchos años era 103 ocurrencias con Jacques Lacan. Pero después fue cambiando de título y por ahí Marco Antonio se acuerde cómo es ahora uno de los últimos títulos. ¿Te acuerdas, Marco Antonio? Mira, Creo que era Hola, doctor Lacan. Doctor, yo que lo tengo, Sí, después después lo vemos. Pero ahí uno observa ciertas intervenciones de Lacan que podríamos llamar violentas, pero para nada son brutales. Y otras intervenciones que uno puede leer de algunos analistas que para nada son violentas, pero que sí son brutales. Ahí está. Hola Lacan, claro que no. Gracias. Es ese, sí. En un texto violentamente poético, Lorenz describe lo que hace la poesía. 2 puntos. Los hombres incesantemente se fabrican un paraguas que les resguarda, en cuya parte inferior trazan un firmamento y escriben sus convenciones, Ese firmamento yo lo sus entiendo opiniones. como un cielo, como Claro, pero en el lado de adentro del que se ve paraguas. más claro. Claro. Pero el poeta, el artista, practica un corte en el paraguas, rasga el propio firmamento para dar... Perdón, te vuelvo loca. El analista con su intervención, con ciertas cosas que señala, con ciertas preguntas a veces tontas, pero ¿por qué me dice esto? Rasga el paraguas con el cual viene el paciente, para protegerse del caos de la sesión. Viene con su propio firmamento, Bueno, hecho por él. es un firmamento edípico, Propio, mamá me quiere, papá me quiere, pero yo no sé qué me pasa con ellos. Es todo un firmamento. Hace poco alguien me dijo, la verdad que acá lo puedo decir porque me siento escuchada sin ser juzgada. No quiero a mi mamá, no la quiero. Pero lo decía como rompiendo el orden lógico de todo cuando uno puede suponer que lo esperable. de lo esperable. ¿Cómo va a decir que no quiere a la mamá? Si mamá es lo mejor que a uno le puede pasar. ¿Cómo se le puede ocurrir a Lacan decir que la madre puede ser una boca de cocodrilo que nos quiere tragar? Lacan no tuvo madre. Sí, estas cosas, ¿no? Tocar ahí, rasgar esa sombrilla, empieza a entrar el sol. Entonces rasga el propio firmamento para dar entrada a un poco del caos libre y ventoso y para enmarcar en una luz repentina una visión que surge a través de la rasgadura. Una visión, el claro, relámpago es el relámpago que decíamos de Melenot, cuando lo mencionaba, también lo decía Luch, pero yo se lo escuché a Melenot y por eso hago mención de su nombre, pero él decía que fue a Luch quien hablaba de esto. Sí. De hecho, en francés, enamorarse es coup de foudre, es un golpe claro, es el latigazo, sí, la llamarada del amor que de golpe te conmueve. Y bueno, acá se toca ese firmamento edípico, si se quiere, y se empiezan a ver otras cosas. Por un instante aparecen lo que después, vamos a tomar acá ya, se llaman líneas de fuga, que desterritorializan, que, que hasta encienden cierto deseo de decir, ¿y si miro un poquito más? Me acuerdo de mis hijos cuando eran chicos que había una película de miedo y miraban, pero abrían los deditos para poder ver y se tapaban y después podían abrir de nuevo. Bueno, es como que uno se pone a leer psicoanálisis y lo empieza a criticar y dice, che, pero mira, las ediciones oficiales dicen esto, pero si uno va a ver las de la Escuela Freudiana de Buenos Aires, de Ricardo Rodríguez Ponte, uno lee otra cosa. La primera revista Litoral en castellano era una crítica a la traducción de Lacan al castellano. Se llamaba Lacan censurado.
Y uno tomaba esa revista Litoral y después iba a la edición oficial y ya no la podías leer igual. Y uno decía, ¿para qué leí esto? Porque ahora me complicó esto. Y vamos, aceptar el tambaleo. Después, si tengo tiempo, les voy a pasar un pequeño video de alguien que sube y cae, sube y cae. Es muy conocido, No, pero sí. para terminar lo tengo quizás en la compu. Después te lo saco, ¿no? En YouTube. Bueno, que lo saque. Bueno, Dale, y yo entonces la rasgadura primavera de Wordsworth o manzana de Cézanne, silueta de Macbeth o acá. Entonces aparece la multitud de imitadores que restaura el paraguas con un paño que vagamente se parece a la visión. Es que no puedo interrumpir. No, no, pero es que... Aparece, decirlo de nuevo. Entonces aparece la multitud de imitadores, por Es eso la internet. segunda lectura es distinta, que restaura el paraguas con un paño que vagamente se parece a la visión, y la multitud de glosadores que remiendan la hendidura con opiniones, comunicación. La Dos multitud, puntos, comunicación, claro, claro. la multitud de imitadores. ¿Qué dice Lacan? Mm. Hagan como yo, no me imiten. Fórmula complicada, Lacan. Hagan como yo, no me imiten. Pero ¿qué? Si hago como vos, te imito. No, es que el énfasis hay que ponerlo en el fer francés. Hagan, no imiten. Sean bricoler, construyan a la medida de su mano. Yo pienso en los juegos de imitación de los niños, que a ellos les encanta y ellos imitan, pero si vos lo mirás, cada uno hace algo Ah, distinto, a genial, pesar de imitarlo, es genial. con su propia singularidad, su movimiento, como lo que te mostré los que bailaban. Era el mismo paso, pero cada uno a su manera. ¿Y por qué ellos todavía tienen una relación con el caos distinta? Absoluto. Es que los niños No saben se qué hacer asustan con con el el caos. caos. No, Son no. ellos caóticos. Entonces, Claro, o se inventan su toda una amigo cosa. imaginario, tienen siempre, o el objeto de transición en Winnicott, arman algo con el caos. La angustia del octavo mes de René Spitz habrá que ver si es del bebé o es de la madre que se la mete al bebé por su propio temor. Y entonces, a partir de allí comienza una vinculación diferente con el caos. Los chicos, los niños saben hacer con el caos. Yo creo que cuando mejor saben hacer. Y ese corto tiempo en que son niños, porque la niñez dura cada vez menos, y yo creo que en algún tiempo quizás va a desaparecer. Pero esa niñez, mientras dura, tiene una relación con el universo, con las cosas, muy diferente a lo que luego ocurre, cuando ya son pequeños humanitos, pequeños hombrecitos, pequeñas mujercitas que ya están teniendo que regular sus emociones, y entonces ya es toda una cosa, bueno, la psicología actual, los psicólogos jóvenes, ¿no? Que los papás le hablan como si fueran adultos. Y bueno, la infancia va siendo cada vez más, un espacio cada vez que se pierde y va quedando más cortito. Pero siempre tienen líneas de fuga, te digo, ¿eh? Sí, cuando no tienen línea de fuga, Ahí viene el problema, bueno. tenemos síntomas. Ahí viene. Les recomendamos la película Leoló, que es excelente. Leoló es un nombre propio. No me acuerdo del director, ¿vos te acordás? ¿Xavier Dolan era? No. Ahora me No, fijo. después le damos los datos. Es parecido. Sí, donde vamos viendo las líneas de fuga y cuando se acaban las líneas de fuga, bueno, no hay más fuga. Bueno, terminamos con un poquito y habilitamos que se hizo tarde. Em, Siempre harán falta otros artistas para hacer otras rasgaduras, llevar a cabo las destrucciones necesarias, quizás cada vez mayores, y volver a dar así a sus antecesores la incomunicable novedad que ya no se sabía ver. Por eso es necesario Freud, Ah, Lacan, Klein, Guattari. Cada uno ayuda a, a esa ansia, esa oquedad que también decía Lacan, ese corte, ese spaltung en Freud. Porque hay que volver y hay que volver y hay que volver. Porque se cierra o lo cierran. Porque los imitadores, los Lacancitos, los Freudiancitos, enseguida repiten y repiten. Y bueno, uno a veces se cansa y se pliega a esa repetición y ya no tiene salida. no, esto que Claro, acá claro. justo dice, lo que significa que el artista se pelea menos contra el caos, al que llama con todas sus fuerzas en cierto modo, lo llama el caos,
que contra los tópicos de la opinión, o sea, se pelea más contra los tópicos de la opinión. Por eso El pintor, José Atal decía, el grano lo sacamos del arte, no de la ciencia. Si queremos sacar algo de esto que nutre el psicoanálisis, búsquenlo por el lado del arte. el pintor no pinta sobre una tela virgen, ni el escritor escribe en una página en blanco, sino que la página o la tela están ya tan cubiertas de tópicos preexistentes, preestablecidos, que hay primero que tachar, limpiar, laminar, incluso desmenuzar, para hacer que pase una corriente de aire surgida del caos que nos aporte la visión. Claro, porque en realidad no hay... Es maravilloso este texto. O sea, Porque no es que la angustia ante la hoja en blanco, como uno cree. Tengo que hacer un trabajo, a ver. Es que está lleno de cosas. Cualquier tema que tome hay 2 millones de cosas escritas. Entonces tengo que sacar. Es como que el pintor fuese un escultor. Como decía también Freud, ¿no? Per vía de corre, per vía de levare. Cómo trabaja el pintor poniendo. Sí, pero también tuvo que sacar antes. Es decir, que si bien pensábamos, siguiendo a Freud, que el analista tiene algo de escultor, pero también lo tiene de pintor, puesto que el pintor tuvo que sacar primero lo que ya estaba pintado en la hoja en blanco. Bueno, yo me quedaría acá para que quede media hora para poder conversar con la gente que está hoy ahí. Así que, quien quiera decir algo, agregar, criticar, aquí estamos. sí que pensaba cuando dijiste esto de que en la universidad, eh, cómo se transmiten todas estas cuestiones del psicoanálisis, me parece que también por la experiencia, ¿no? de haber sido docente, eh, que tal vez lo que hay que hacer, que te dicen que hay que hacer, es, a ver cómo decirlo, ¿Cómo te es? ayudar, no, estoy buscando a ver cómo para explicarlo. Evitar que el alumno dé esos cabezazos y tropiece. Como darle el camino más armado, supuestamente más armado, para que no haga ese camino que se hizo al tropezar, encontrándote con algo que no es, teniendo que pensarlo, se lo das como armadito. Entonces me parece que ahí es donde viene que entonces eso tan armadito ya no es. Quizás por eso a Luis decía dejar caer, Bueno, de tomber, y bueno, de tomber de Sanfón, dejar caer los niños, que más bien habría que traducirlo como soltarlo. soltarlo. Si bien uno sabe que al soltarlo y se van a trastabillar y se van a caer. Pero ¿cómo se aprende a caer si no cayendo? ¿Cómo aprendo el camino equivocado si no equivocándome? Porque además luego esa gente se recibe creyendo que tiene un saber, Que es así, que que es eso cuando se redondito, confronta, claro, entendido. con la clínica, resulta que la clínica paciente mismo rasga porque hay algo en él que se rasga solo. Entonces luego, ¿cómo operas si no tenés ejercicio de caos? Pero es verdad, los cursos aparecen cerraditos y como decía, un Lacan prêt-à-porter o un Freud prêt-à-porter está listo para ser llevado y consumido. Que la verdad que yo no digo que no sea un canto de sirena que no atrae, ¿eh? No sé si hay otra manera, qué sé yo. De No soy hacerlo. especialista, claro, a nivel universitario. Sí, no, en la Para que alguien, universidad, no, estamos hablando a nivel universitario. el psicoanálisis, a mi modo de ver, no tiene chance en la universidad porque la institución, ¿Qué es ese? lo El programa. institucional, eh, el discurso del amo no, es- das vuelta y tienes el discurso analítico. No tiene posibilidad donde hay una jerarquización, donde la transmisión se hace por vía de una jerarquización. Queda indefectiblemente rota, porque no hay transversalidad. Si uno se pone a pensar, y ahora le damos a Omar que hable, tomar un examen de psicoanálisis es absolutamente delirante. Decirle a alguien, dígame qué dijo Lacan en la hoja tal, es el hacer cómo. Yo sé lo que dijo, usted tiene que decir lo que yo sé que él dijo, si usted lo dice cerca o casi imita lo que yo digo, entonces usted está aprobado. Y el psicoanálisis tiene una inestabilidad permanente.
Es como querer enseñar a nadar a alguien no sé, en la bañadera de la casa. Flota. Sí, pero no es saber nadar. No, no, Después cuando hay pésimo. olas te cargas el agua. Bueno, Omar, si pones la cámara te vemos. Sí, buenas tardes, gracias. Es que estoy fuera de la Hola. ciudad. Hola, hola. Ahorita por varias cosas que planteaban, me parece, y a nivel de ocurrencia, que esta transmisión como información es a partir de lo que Alush menciona de las tres tipos de lecturas. O sea, en lo académico se enfatiza la traducción como una cuestión del qué quiere decir el síntoma. Sí, como que yo sé qué es lo que yo analista sé qué quiere decir tu síntoma, paciente analizante. Y se descuida otras, al menos así lo entiendo, lo poco que he leído de Alush, los otros aspectos de las otras dos lecturas, de formas de escritura, la cuestión de la transliteración y de la traducción, transcripción. Sí, entonces Transcripción. transcripción, traducción y transliteración. Entonces, No hay me letra por parece, letra. perdón, Letra por letra se llama el sí, texto. letra por letra, sí. Entonces, parece que a nivel académico del saber o de la universidad, del universitario, es esta priorización de, eh, de la traducción. Tu síntoma quiere decir esto, o sea, un saber referencial y desgraciadamente a veces es a lo teórico, ya no a la vida o a la significatividad que le puede dar el propio analizante, ¿no? O sea, casi es así como, ah, te pasa esto porque en tu Edipo, por ejemplo, ¿no? Pasó estas cosas, ¿no? Sí, eso es algo que alcanzo a rescatar de lo que han planteado, perdón. No, Omar, está perfecto, sí. Quizás el psicoanálisis tenga un lugar en la universidad si se diera de una forma que, como si fuera algo no prescriptivo, sino descriptivo. Porque cuando se lo da como una manera, con un tinte prescriptivo, surgen estas ideas que el padre no encarnó bien el lugar, entonces el analista podría hacer suplencia del nombre del padre, porque debería una clínica así, manejable. Entonces, como en el Edipo hubo un problema identificatorio, más vale lo derivamos a un terapeuta hombre que pueda suplir esa falta que ha habido y entonces sostenga desde allí y se vuelve una receta de trabajo. Como si le falta madre, bueno, vamos a ponerle más mamá. Le falta papá, o le falta tío, bueno, a ver, hagamos tal o cual cosa. Y lo que acá estamos viendo es que el Edipo mismo es algo que colonizó al sujeto. Entonces darle más papá. Sí, yo creo que cargamos y tenemos que hacernos cargo de muchas mochilas, ¿no? Porque haber dicho durante tanto tiempo que Freud fue el padre del psicoanálisis es ridículo. Claro, Es sí, una trampa. Caímos en la trampa. El y esto, psicoanálisis, perdón, y esto implica desterritorializarnos en algún o en muchos sentidos de esa narrativa, ¿no? Académica, institucional, de colonizadora, ¿no? exacto, es lo que estábamos leyendo en esa carta violenta, que después Estela decía, bueno, también el pintor tiene que sacar, cada uno de nosotros, cada uno de ustedes, tiene que sacar lo dicho para poder inscribir lo propio de su práctica, si es que pretende no ser imitador, si no quedarás condenado a tener que imitar y bueno, ser un pequeño Alush, ser un pequeño Lacan. Cada uno debe reinventar, no el psicoanálisis en un sentido tan amplio, pero sí su propia relación con el psicoanálisis. Esto requiere de gente que tenga una actividad, que no espere que la cosa venga, que salga a buscarla. Como si fuera un trabajo donde uno tiene que meter las manos en la masa. Entonces, sumergirse en el caos. La queja de los alumnos, yo fui muchos años docente en psicoanálisis, no se entiende Lacan, no se entiende. Y había
Había un librito horrible de Jean-Baptiste Faget. Ah, Era un horror ese libro. Se llamaba Para comprender a Lacan. O sea, que alguien lo compraba pensando que Lacan se puede comprender. Y Faget lo publicó de esa forma. Y después se trampeó con el vocabulario de Laplanche y Pontalis, que lo tradujeron como diccionario de psicoanálisis. Figúrense que uno compraba, yo lo compré, el diccionario de psicoanálisis. Como si hubiera un diccionario de eso psicoanálisis. servía para los exámenes, porque los alumnos Bueno, quedaban claro, ahí, claro. y ¿Qué te haces? había profesoras que les preguntaban así y les Y contestaban. porque vos podías Claro. finalmente ser más vivo que el profesor y responderle, mire, lo dice la plancha. Era una trampa. Claro, sí, pero te volvías imitador Ah, del no, imitador. sí, sí. Usted quiere que yo sea un imitador, mire qué bien que imito. Ahora póngame un 10 ahora. Pero ¿de qué sirve eso? Para que haya, no sé, me parece una difusión, mira, un señor llamado Lacan que hizo esto y esto, que no se pretenda más que descriptivamente. Bueno, sí, porque un alumno que viene de psicología o en medicina, si cursa salud mental, ¿cómo no va a conocer que Freud, que Lacan, lo que querramos poner, que siempre alguno va a quedar afuera? Pero ponerlo casi como una formación es absolutamente complejo. Las escuelas analíticas tenemos la dificultad. Por ejemplo, la École Lacanien no garantiza formación. No es una escuela que garantice. Esto que estamos haciendo acá, ¿qué tiene que ver con la formación? ¿Sí? Es un mamarracho lo que digo. ¿Alguna vez te acuerdas que nos pedían certificado? ¿Cómo te va a hacer certificado? Y pues yo seguí los andamiajes durante la pandemia. Pero yo ni me acuerdo lo que dije. ¿Qué te voy a poner? Yo no lo firmo, te dije. No, 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 no firmaba. Firmalo vos. ¿Cómo lo Ni certificaba? loca firmo. ¿Pero qué va a certificar? No sé. ¿Qué sé yo? Está ahí atrás, que Omar me diga, certifíqueme. Nada, andar a la universidad vos con certificado. No una vez, nos pasó varias Sí, veces. sí. ¿Qué se certifica? Bueno, gracias Omar, o querés decir algo más, o si alguien otra de los que están Por aquí ahora es tienen. todo. Gracias, gracias. Ah, vos, Omar. ¿Dónde estás? ¿En la calle? No, con la Estoy familia. en un balneario mexicano que se llama Mazatlán. Estoy en un Ah, hotel mira. ahí en época de calor, tipo vacaciones. ¿Sigue el calor en México? Sí, estamos a 32 grados acá en esta área del Pacífico. Ah, Mire usted. Bueno, qué gracias por tu lindo. Es intervención. una Estamos en playa, es una vacaciones. playa. En la playa, mira qué lindo. Te podrás ir al mar después. Bueno, ¿alguien más quiere agregar algo? Eduardo, buenas noches, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas noches. La- En Mil Mesetas, de repente, no me acuerdo en qué capítulo, citan un libro que se llama Viaje a Ixtlán de Carlos Castaneda, que es un antropólogo que va a ver a un brujo que vive en las montañas de Sinaloa, precisamente ahí cerca del Pacífico. eh, y está insistiéndole al brujo que él sabe que es un gran antropólogo y que le explique las plantas psicotrópicas y que qué es el peyote y etcétera, ¿no? Y don Juan le va contestando metáforas y el antropólogo insiste, pero hábleme de las plantas, pues si quieres saber de las plantas tenemos que ir al chaparral, al desierto a caminar y van al desierto a caminar, insiste que cuando le va a hablar de las plantas, que trae su blog de notas y que va a escribir todo sobre las plantas. Y el brujo le sigue diciendo, si quieres saber de las plantas, tienes que ir a esa montaña y arrancar tal flor y traerla. Y luego le dice, veo cómo ves las aves, pues parece que eres buen cazador, porque el antropólogo de niño vivía en un rancho y cazaba. Todo el tiempo quiere poner en el centro las plantas el antropólogo. Y don Juan Matus, el brujo, se va evadiendo, le hace preguntas, le hace gestos, se le esconde,
lo empuja, se revuelve en la tierra, hace una serie de cosas, todo, y no le muestra nada de las plantas hasta que se descentra de las plantas, el antropólogo, ¿sí? Entonces, es maravilloso los capítulos, cómo se va desarrollando esas entrevistas, se los recomiendo mucho. Bueno, Viaje a lo más Ixtlán de Carlos Castaneda. fantástico. Sí. Me recordaste una anécdota de Alush, donde fue invitado a un servicio hospitalario acá en Capital Federal, en Buenos Aires, y él iba a presenciar eh, una presentación de un caso. Entonces, antes de que se haga la presentación, no voy a nombrar más que a Luz, la persona que tenía el caso lo había escrito, tenía las hojas para... Y Jean le dice, ¿qué tiene ahí? Lo que voy a decir después, ¿me lo permite? Claro, le dice, contenta, se lo da. Bueno, llega el jefe y, bueno, vamos acá en presencia, a la luz. Jean le dice, a Luz, ¿me da las hojas? Dice, ¿para qué las quiere? Porque voy a presentar al enfermo, pero dice, pero no es su enfermo. Sí, ¿para qué quiere las hojas? Le dice, si es su paciente. Bueno, no es que yo me hice las notas. Una situación tensa, porque. Y no se las daba. Bueno, finalmente se las dio, pero ¿para qué quería las hojas? Lo que vos decís es fantástico. Él quería poner las plantas en el centro. Esta mujer quería poner el caso en el centro y a Luz la descentraba. Y el brujo lo descentra. Bueno, has dado en la tecla, Eduardo, porque de eso se trata. El sumergirse en el caos es justamente perder el centro, no cambiar quién está en el centro. No saco a Freud y pongo a Lacan, y después pongo a Guattari, y después pongo a Foucault, y después pongo a no importa quién. Es que no hay centro. Descentrar es fantástico. Porque si hay centro, uno queda tomado por ese centro. Entonces, este antropólogo no se puede dar cuenta porque no saca la idea de que le hable de las plantas. Más simple. En un momento dado, se desespera el antropólogo, Carlos Castaneda se desespera y le dice, ¿por qué usted no me quiere hablar de las plantas? Y don Juan Matus le contesta, porque entonces te das mucha importancia. Por eso quieres Entonces, hablar, ¿qué te das? das, tú te das mucha importancia. Por eso quieres hablar a fuerzas de las plantas. Pero ven, vamos a caminar, tenemos que ir a esa montaña. Ahí aprenderás algo de las plantas. Después de varias caminatas y varios días, este, eh, ya que no están en el centro las plantas, entonces ya va y le enseña el peyote. Bueno, después de descentrado, bueno, vos fíjate que ahí uno tendría una manera de responder cómo puede acceder al psicoanálisis, descentrando, entrando por otros lados. Quizás el psicoanálisis tenga la dificultad que no puede ser explicado desde el psicoanálisis, porque si no se requiere un acto de fe. Pero entrando de costado por otros lugares, uno quizás pueda entonces ver ese relámpago donde está el edificio teórico y sacar algo, pero tiene que caminar, tiene que sumergirse, tiene que autorizarse a la ignorancia, tiene que autorizarse a leer y no entender. Vos nombrabas Mil Mesetas. Mil Mesetas es un libro, no sé, es un rizoma más que un libro. Fantástico. Sin ánimo de hacer corrección, porque yo no las hago. Son mesetas, no son capítulos. Mesetas son intensidades. Es un trabajo artístico de Deleuze y de Guattari. Y si bien continúa el Antiedipo, porque tiene el mismo subtítulo, el Antiedipo está construido de otra forma. Ahí sí hay capítulos. Si no recuerdo mal, 4 o 5. Mil Mesetas son intensidades acronológicas. Cuesta entender que pasé del año menos 20.000 al año 1914 y que después pases al año 1950 y que después pases al año 0.
para explicar la rostridad. Son trabajos enormes, pero son geniales. Es lo que le dice este brujo. Vamos a caminar. Métanse en los textos. Las preguntas que tienen, no se las hagan a otros. Busquen las respuestas. Para que no pase lo que decía Estela. Vamos a darle a todo que salgan. Quiero que salgan de acá entendiendo sus primeras armas. Háganse ustedes las primeras armas. ¿Querés saber de las plantas? No caminemos. Fatiguemos los pies. Y después, en todo caso, te digo, mira, a mí me parece esto. En Bueno, una tarde, en una tarde le dice el antropólogo al brujo que está muy aburrido, que hacen tanto tiempo ahí viendo las águilas y los halcones, y le dice don Juan, bueno, ahora sí saca tu libreta. Claro, Bueno, es perfecto. claro, claro. Bueno, perfecto. Muchas gracias, la verdad, Eduardo. Jaime, Jaime, creo que le tocaba a Jaime, ¿no? sí, sí, creo que sí. Hola. Sí, también Tere, Bueno, discúlpame. vamos, Jaime y luego Tere. Moreno. ¿Qué tal? Buenas tardes, noches. Hola, Jaime. Pues a lo largo de la exposición, pues varios temas pues que vienen eh, pues para pensar. Eh, Anteriormente pues yo comentaba acerca de Van Gogh y otra vez con estos temas vuelve otra vez, ¿no? Y justo cuando iba con su amigo maestro a mostrarle sus dibujos y llega un punto donde esta persona le dice, bueno, cuando tengas que hablarme acerca de esa montaña o de ese encuentro, pues vuelve, ¿no? Como que esto ya estuvo bueno y busca otra cosa. Eh, Hacer ese comentario rápidamente. Y por otro lado, esta cuestión del psicoanálisis en la universidad, ¿no? Eh, una vez por ahí leí que hay tal maestro que se queja del sistema, sin embargo también está dentro, es parte del sistema, y desde ahí de adentro, ¿qué puede hacer? Y eso me iba a pensar, al menos en el encuentro mío con el psicoanálisis o con la palabra psicoanálisis en sí, que fue en la universidad, ¿no? De pronto llegó una persona a dar un curso que se llamaba Introducción al Psicoanálisis, entró, empezó a hablar, dijo algo por allí que ¡puf! Me rompe la cabeza. Y digo, ¿qué es esto? No, no se trata de definiciones, no entiendo, no entendí nada. Dijo cosas extrañas como el deseo es el deseo del otro, ¿qué es eso? ¿Cómo que mi deseo no es mi deseo? Eh, por supuesto que es mío, no tiene sentido esto, pero había algo en eso que eh, captivaba, ¿no? Algo tan interesante y con algunas inquietudes que fueron surgiendo y pues no habían respuestas, sino preguntas que, así como se ha hablado por acá, que abren. Y llegaba el día de los exámenes, porque entonces la universidad exigía esto, y la propuesta era hacer ensayos, escribir respecto a temas más o menos ahí planteados, pero con posibilidades de elegir. Y una vez escrito el examen, llegué ese día y lo que se hacía era, pues, en otras palabras, pues dar cuenta de eso que cada uno escribió. Y era fascinante porque, en serio, hazme preguntas y solo era, habla de tu trabajo. Am, no me lo compliques, ¿no? Teniendo la libertad de hablar, se sentía complicado. Sin embargo, era un respiro. Y eso hacía que cada vez quisiera buscar un poco más. Y pues de ese día a la fecha han pasado, que será como unos 8 años, y sigo tratando de seguir leyendo, compartiendo y trazando. Ese punto fue muy hermoso, Quizás porque Jaime fue un encuentro con nada es obvio. Eso que veo allí no es en sí mismo, es otra cosa. Y eso, por claro, supuesto, desde un contexto donde tiene que ser algo como que no ser espinoso, tiene que ser claro, tiene que ser conciso, y de pronto una cuestión de sinsentido, pues fue fascinante, y eso pues ocurrió en el contexto o geográficamente de una universidad,
Bueno, Y, sabes que me haces pensar, Jaime, que quizás yo a veces radicalizo mucho lo que digo. Eh, por ahí el cruce de gente de una escuela analítica que va a la universidad y que en ese instante desterritorializa la universidad. ujú, Porque al ir en una posición como perteneciente a una escuela, todo esto con pinzas, te lo digo. Eh, entonces se produce algo de eso. Luego, si no se cierra, puede ser fértil. ujú, Porque el lugar, digamos, del psicoanálisis sería la escuela de psicoanálisis, de psicoanalistas. Un lugar donde no hubiera verticalidad. Si bien esto parece un exceso de romanticismo, porque siempre aparecen, como hablábamos de los grupos sujetos la vez anterior y los sujetos de grupo, siempre aparecen cuestiones de poder. El problema son los dispositivos de poder. Si no existieran esas, no sé, yo creo, Lacan decía que quien no puede sostener auténticamente una práctica, la transforma en el ejercicio de un poder. Y bueno, es esto. Cuando yo era universitario, profesor universitario, invité a Lush 3 veces. Y provocaba esto que vos decís, Jaime. Lo invité una vez a hablar del duelo, empezó a hablar del sexo del amo. De cómo un soldado romano se culiaba a un soldado griego. Y el rector al lado mío me miraba y dice, ¿quién invitó a usted? Pero eso provocó un montón de circunstancias. Inclusive están señaladas en el texto de la luz el sexo del amo. Él dice en una universidad en Argentina, me preguntaron, una mujer que se levantó, ¿por qué mi marido me pide siempre sexo anal? Fíjense, se rompió la sombrilla o el paraguas y de golpe empezó a caer cosas, preguntas de un orden que ya no eran universitarias. No es que le preguntaron, oiga, ¿dónde ubica usted el falo? No, le preguntaron de la vida cotidiana. Encima nadie se horrorizó. No, es lo que dice Jaime. Entonces pasó esto y bueno, mucha gente, a luz consigna ahí a pie de página, que algunos profesores decían, ¿y el lunes qué vamos a enseñar ahora? Bueno, ese cruce sí me gusta. ¿Mm? Gracias, Jaime, siempre aportándonos alguna idea. Teresa Moreno, Teresa, ¿es? Sí, hola, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Cómo estás? Buenas noches. Acá hay en Fondo de Cultura Económica, la editorial, hay una colección que se llama Divulgación de la Ciencia. Son muchos libros y hay uno sobre psicoanálisis. Y como bien lo mencionan con respecto al diccionario de Laplanche, que también tiene sus complicaciones, como un diccionario, ¿no? Que recuerdo acá en México alguna vez a Luz dijo eso, ¿cómo que un diccionario? Construyen los conceptos ustedes, ¿no? Pero con respecto a Claro. esa colección de libros de Fondo de Cultura, ese libro pues tiene sus complicaciones. Entonces yo pensé, y quiero compartirlos con ustedes, a ver qué piensan, que la mejor divulgación del psicoanálisis es el diván. No sé. Bueno, el psicoanálisis se mantiene, Teresa, por el diván. Es la práctica lo que lo mantiene. Si alguno de nosotros cree que somos defensores del psicoanálisis, estamos absolutamente equivocados. No se sostiene el psicoanálisis porque Aluz, porque Guy Goffet, no importa, cualquiera de los que ustedes conozcan, porque son un montón y es injusto decir unos y otros no. Se sostiene por su práctica. Sí que es absolutamente exacto, es el diván el que sostiene el psicoanálisis. Es ese analizante que sale diciendo algo de lo que dijo Jaime. Mirá, me llevé esto y hoy impactó en mi vida. Muchas veces se dicen un montón de cosas, pero hay un par de cosas que quedan para toda la existencia de ese analizante. Entonces sí, efectivamente, es el diván. Yo creo que diván tiene una acepción que no sé en qué lengua, que es conjunto de relatos. Pero averígüenlo por si estoy haciendo un falso enlace. Hay alguna acepción, no sé si oriental, donde diván quiere decir esto. Y son esos relatos, los divanes hablan. Y ciertamente. Así que es muy acertado tu comentario, Teresa. Alush no estaba, por supuesto, a favor de estas cosas de un diccionario. Creo que Lacan también, pero también se respetaba en su momento que era Laplanche y Pontalis, que habían tomado nota del seminario de Lacan.
Y creo que pasa diferente a ser pensado como un vocabulario que ser pensado como un diccionario. Porque hoy estamos en la época de Internet y de la inteligencia artificial. Yo puedo hacer ahora un argumento con la IA. Hace 50 años atrás, 40 años atrás, y hay gente que tiene muchísima más antigüedad que yo, conseguir las ediciones era muy difícil. Sí, nos las pasábamos buscando ediciones que llamábamos piratas para poder rescatar algo de lo que se contaba que decía Lacan. Yo no sé si ya estarán todos los seminarios de Lacan editados en la edición oficial. Sí están en un montón de lugares que se pueden rescatar, pero también fue un trabajo que uno aprendió a hacer de ir a buscar esa información. Siempre se pidió actividad. ¿Pudiste encontrarlo? No, pero no, Bueno, nada que que quede ver. para la próxima. ¿Sí, nada que Pero ver? no, Bueno, pero ¿qué es lo que no, dice? Nada. no, bueno, ya lo Eh, saqué, pero bueno, que en realidad era un lugar donde se reunían para, para hablar de ciertas cosas, pero no, pero bueno, no así, ¿eh? después lo buscamos Después lo tampoco. buscamos El bien. comentario tiene muchas pretensiones, más que ubicar esto que decía Teresa. Bueno, quedaría un tiempito para alguien más si quieren decir algo breve, y si no, ya nos estamos despidiendo. Así que lo dejo en ustedes, si es que quieren. Voy a ver si puedo encontrar. ¿Ves? Lo usaban los turcos porque el Supremo Consejo determinaba los negocios, se ponían a hablar sobre negocios y demás. No No, sé si tienen que ver con eso, no, no, entonces no. por eso. Te hablaban, sí, pero No, bueno, no lo encontré. Bueno, entonces vamos dejando acá. Buenas noches y retomamos en 15 días. ya como en 15 días no es lo de Susana, ¿no? Ah, sí, es lo de Susana, es lo de Susana. Bueno, lo vamos viendo. Les avisamos todo. Buenas noches. Ya subí todos los videos para quienes me reclamaron, ya hice todo el trabajo, están todos juntos. Muchas gracias por subidos en haber Instagram. reclamado porque lo subió. Me sentí tan culpable que me senté y hice todo. Gracias, Gracias. ya los pude ver. Chao, hasta luego. A todos, buenas noches. Chao. Gusto Buenas verlos. noches. Chao.